Cuba se hunde, y esta Cuba ya no es de los cubanos. Entre otras noticias, Ministro de Economía reconoce problemas de diseño en la tarea de ordenamiento. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Cuba dejó de ser un país para los cubanos y se convirtió, delante de nuestras propias narices, en un crucero a la deriva, en una suerte de Titanic del siglo XXI que ya impactó contra el iceberg y que está haciendo aguas. Si algo nos ha enseñado el último cuarto de siglo a los cubanos es el poco valor que tenemos para la clase dominante en la isla. Desde que el turismo desplazara el azúcar como actividad económica fundamental, nuestra identidad y nuestras aspiraciones no solo han trastocado con elementos foráneos que en otros tiempos habría sido extranjerizarse y penados por la sociedad socialista en diversas maneras, sino que ha devaluado la cubanidad misma. Un ejemplo reciente lo constituye el video de turistas en Varadero, ajenos al COVID-19, mientras disfrutan un pedazo de Cuba al que un trabajador cubano no puede acceder con su salario. Pero no hablemos ya de hoteles, sino de algo tan elemental como un trozo de pan. Ni a eso puede aspirar la población en la isla, los viejitos de la isla, los niños de la isla. De un lado vemos a los extranjeros con todas las condiciones para pasar unas vacaciones memorables en Cuba, y del otro lado asistimos al descalabro de una sociedad que ya ha perdido la ilusión por un futuro mejor posible y se lanza a buscarlo en el mar. Recientemente, la Guardia Costera de los Estados Unidos publicó que desde octubre de 2020 hasta la fecha, 228 cubanos han intentado ingresar ilegalmente a este país del norte vía marítima, casi 5 veces más de los 49 reportados en todo el año fiscal de 2020. No es de extrañar, colas, enfermedades e indolencias se propagan más que el coronavirus en Cuba. El gobierno cubano, que vive en otra dimensión, insiste en una continuidad que solo ha traído miseria y extorsión al pueblo de a pie. Cuba dejó de ser un país para los cubanos y se convirtió, delante de nuestras propias narices, en un crucero a la deriva, en una suerte de Titanic del siglo XXI que ya impactó contra el iceberg y está haciendo aguas. En ese barco, los cubanos de a pie son quienes nos hundimos en esa sala de máquinas, y los que desde los camarotes de la tercera clase lanzamos quejidos de auxilio sin que nadie pueda escucharnos. Los extranjeros beben sus vinos sin sospechar que la embarcación se hunde lentamente. Realmente no tiene por qué importarles, no es su barco. Mientras tanto, los dueños de Cuba, los que han abocado el barco al desastre por esa manía de probar una fortaleza sobrehumana inexistente, ya tienen sus botes salvavidas listos para zarpar en ellos al menor chance y dejar a los músicos tocar para disimular que no pasa nada. Lamentablemente, si está pasando algo, nos estamos ahogando, y si no hacemos algo pronto, terminaremos en el fondo del mar, y es nuestra responsabilidad rescatar el país que nos hemos dejado arrebatar. Siguiendo con las noticias, Ministro de Economía reconoce problemas en el diseño de la tarea de ordenamiento. Alejandro Gil Fernández avanza que de enero a abril han entrado en pérdida 508 empresas estatales, superando las previsiones de Marino Murillo, que hablaban de 426 en todo el año. El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, reconoció que la tarea de ordenamiento tiene fallos, pero a la hora de enumerarlos solo mencionó problemas de diseño, sin especificar más al respecto. Hay que recordar que el zar de la economía cubana, Marino Murillo, fue el encargado de diseñar la tarea de ordenamiento, y este mes de abril quedó fuera del buró político y del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Al hablar de fortalezas que, en su opinión, tiene el reordenamiento de la economía cubana, Gil Fernández enumeró 4 ventajas: incentiva las exportaciones y las incorporaciones al mercado laboral, ayuda a saber qué empresas son o no son rentables, y se ha escuchado al pueblo según ellos. También Murillo habló en enero de efectos positivos de la tarea de ordenamiento, aunque su caso se refirió a enseñanzas a través de errores. En esta línea, el ministro cubano de Economía destacó que antes de la tarea de ordenamiento habrían empresas estatales que no exportaban y que ahora sí lo hacen,
dijo en declaraciones recogidas por oficialista Cuba Debate. No debemos decir que toda la responsabilidad sea de la tarea de ordenamiento monetario, porque se generan incentivos. Hay formas de gestión no estatal que están exportando a través de empresas estatales y hay empresas estatales que antes no exportaban pero que ahora exportan y están buscando mercados. Y llevamos 4 meses, señaló Alejandro Gil Fernández. La situación ha provocado un crecimiento de las exportaciones en el primer cuatrimestre de 2021 con respecto al mismo periodo en 2020. No obstante, no dio cifras sobre ese supuesto aumento ni avanzó los renglones en los que se registran. En cuanto a la incorporación al mercado laboral, el ministro señaló que desde que empezó la tarea de ordenamiento se han incorporado al trabajo en Cuba más de 150.000 personas, el 35% de ellas jóvenes. El incentivo por el empleo no lo hubiéramos logrado sin el ordenamiento monetario. Al revés, aquí lo que se planteaba era que se podía vivir sin trabajar y vivía mejor el que no trabajaba que el que trabajaba. Sin trabajar se podía vivir recibiendo casi todo subsidiado y con bajos salarios en el sector estatal, recalcó. Y por último, Gil Fernández habló en otro aspecto que destacó como positivo de la tarea de ordenamiento y de la unificación monetaria y la desaparición del CUC, que ha convertido, según su interpretación de la realidad, en un sistema efectivo de medición de la rentabilidad del sistema empresarial estatal. Solo de enero a abril de este año han entrado en pérdidas 508 empresas frente a 1.304 que asegura el ministro que tienen utilidades, o sea ganancias. Ese dato supera las previsiones del zar de las reformas Marino Murillo, quien en 2021 presentó unos cálculos que apuntaban a que este 2021 entrarían en pérdida solo 426 empresas estatales. Solo en el primer cuatrimestre de este año, esta cifra ha quedado corta. Para evitar que los trabajadores de las empresas en números rojos quedaran en paro, Murillo dijo que el Estado tenía separado 18 millones de pesos para subsidiarlas. Sin embargo, advertía que debían recuperarse en un tiempo determinado. El ministro Gil Fernández no se refirió a esos cálculos ni abordó la forma en la que esas 508 empresas ineficientes recibirían ayudas para superar este bache. En cambio, destacó que esas entidades estatales no son ineficientes desde enero de este año, sino que ya venían siendo un lastre para el presupuesto del Estado y les ofreció una receta para sanear sus cuentas. Tú estabas en pérdida antes y no se dejaba ver. Hay que disminuir el número de trabajadores indirectos, hay que aumentar los rendimientos, enfatizó. Por último, Gil Fernández considera que la marcha atrás con el tarifazo eléctrico o la subida del precio del gas es otro aspecto positivo de la tarea de ordenamiento y demuestra que el Partido Comunista ha escuchado supuestamente al pueblo y ha rectificado. En línea con su discurso triunfalista, que vaticina un crecimiento económico del 6% del PIB para este año, el ministro Alejandro Gil Fernández prometió que en el futuro se verán más aspectos positivos que los negativos de la tarea de ordenamiento. Sin embargo, no habló de fechas ni plazos para que los cubanos empiecen a notar mejoras económicas. Cuba vive un recrudecimiento del desabastecimiento y en medio de la pandemia, la escasez de alimentos obliga a hacer colas multitudinarias para poder comprar productos básicos, muchas veces en dólares, pese a que los cubanos no tienen acceso a esas monedas a través de su trabajo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.